tenemos, fíjense ustedes por aquí, ¿no? Tenemos las olas del mar, tenemos, por ejemplo, un sismo que movió un puente en la ciudad de Washington, Estados Unidos, la perturbación del agua que se está presentando, un parlante, ¿no? Un juego, mira, de oscilaciones también. Todas estas figuras que nosotros podemos observar tienen algo en común, ¿no? Tienen algo en común que son las oscilaciones. Entonces, en esta sesión vamos a trazarnos unos objetivos para poder ir entendiendo de qué se trata, ¿de acuerdo? Nuestro objetivo para el día de hoy es, en este caso, describir qué es una onda mecánica, ¿de acuerdo? Vamos a entender qué es una onda mecánica, conocer los diferentes tipos de ondas, qué características van a presentar estas ondas, cuáles son las propiedades que presentan estas ondas y las ecuaciones básicas, ¿no? Que van a gobernar este tipo de ondas mecánicas. Y también aplicar estas propiedades y las ecuaciones que vamos a presentar de las ondas mecánicas en las diversas situaciones problemáticas que se van a estar presentando. Dependiendo de la fenomenología que nosotros podemos enfocarnos, vamos a ir, ¿no? Midiendo, viendo, interactuando, conociendo también las ondas mecánicas. Muy bien, chicos. Esto es como los objetivos que nos vamos a trazar el día de hoy, comprenderlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ondas mecánicas. Miren, dentro de todo de esta sesión que vamos a ver el día de hoy, ¿no? En las ondas mecánicas, vamos a entender qué es una onda mecánica, justamente, ¿no? Por ahí algunos chicos me están indicando, ¿no? Acá en el chat me están escribiendo ¿qué entienden por onda mecánica? Muy bien, ¿sí? Eso es justamente, ¿no? Lo que están escribiendo por ahí. Bien, dentro de lo que es una onda mecánica, vamos a entender cuáles son sus propiedades que tiene la onda mecánica, cómo se clasifica una onda mecánica, muy bien, por ahí lo están escribiendo también, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene una onda mecánica? Algunos elementos bastante importantes que hay que conocerlos, ¿no? Que lo vamos a complementar también con una sesión ya previa, ¿no? Que ha podido llamarse el movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la rapidez de la propagación de la onda? ¿No? O sea, ¿con qué rapidez se propaga? La función de la onda, y luego también otra segunda parte que vamos a enfocar las ondas mecánicas a las ondas sonoras, ¿no? Tanto en la intensidad sonora como en el nivel de intensidad sonoro. Bien, estos son los puntos que nosotros vamos a presentar pues el día de hoy, ¿no? Para de una u otra manera entender qué es una onda mecánica, ¿no? Y poder proyectarlo justamente a un proceso de examen, ¿de acuerdo? Bien, entonces comenzamos con la pregunta de qué es una onda mecánica, o sea, ¿qué entendemos por ello? ¿No? Yo les hago una pregunta abierta a ustedes, chicos. A ver, escríbanlo, por favor. ¿Qué entienden por una onda mecánica? ¿No? A ver, vamos a ver. Sí, 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 por ahí tenemos la idea de que es una onda mecánica. En una ola me dicen hay una onda mecánica. Muy bien. En el aire, sí, también hay ondas mecánicas ahí. El sonido, ahí está, muy bien, muy bien. Están escribiendo que es una onda mecánica. Bien, entonces hay chicos que sí tienen cierta idea de lo que es una onda mecánica o al menos dónde se está propagando la onda mecánica, ¿cierto? Bien, para poder entender en todo caso qué es una onda mecánica, vamos a considerar lo siguiente. Fíjense ustedes, vamos a considerar, digamos, una superficie, en este caso es un líquido, ¿ya? Y que se encuentra en reposo. Aguas tranquilas, por ejemplo. Cuando sobre esa superficie dejamos o hacemos caer un cuerpo, cualquier objeto, ¿de acuerdo? Ese cuerpo, al interactuar con esta superficie que está en reposo, de una u otra manera va a alterar el estado natural que tienen esas moléculas, esas partículas de este líquido. Por ejemplo, el agua, ¿no? Esa alteración que se va a estar presentando, de alguna forma va a comenzar a propagarse por todo el medio, generando ciertas ondulaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Miren ustedes, entonces, aquí lo que podemos observar nosotros, fíjense, ¿no? Es que inicialmente teníamos, por ejemplo, ¿no? Lo que le estaba explicando, líquido en estado de reposo, cae una gota y comienza a perturbar ya ese medio que se estaba presentando. Esa perturbación comienza a viajar en todas las direcciones en forma de una ondulación. Entonces vamos a tener este primer ejemplo. Fíjense ustedes. Para ello,
ahí tenemos las aguas tranquilas, ¿no? Está lo que inicialmente estamos indicando. Cuando este cuerpo ya alcanza justamente dicha superficie, ¿no? Las partículas de agua van a comenzar a perturbarse y esa perturbación, ¿de acuerdo? En la cual ha sido alterado ese estado inicial que ha tenido ese conjunto de partículas, va a comenzar a propagarse en todas las direcciones como se muestra por este caso, ¿no? Al menos en el plano, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por acá nos indica, ¿no? Que esa perturbación en la cual se transmite la partícula en partícula, haciendo que éstas oscilen, va a llamarse en conjunto una onda mecánica. ¿De acuerdo? Entonces nos podemos preguntar incluso, ¿no? Para que se genere una onda mecánica, ¿necesariamente tiene que ser agua? No necesariamente, puede ser también otra sustancia. Como por ejemplo, chicos, ¿qué otra sustancia me permite generar ondas mecánicas? ¿No? A ver, veamos por aquí. Muy bien, me dicen en el aire. Sí, efectivamente también. En un sólido también se generan ondas mecánicas, ¿cierto? Entonces, podemos, digamos, indicar, ¿no? Podemos definir a la onda mecánica de la siguiente manera, ¿no? Como una perturbación que va a comenzar a extenderse, va a comenzar a viajar, se va a propagar en toda la extensión de dicho medio, ¿no? Un medio ya sea sólido, líquido o gaseoso, provocando y generando que este medio de una u otra manera oscile. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros una onda mecánica. Por ejemplo, no necesariamente en los líquidos, ¿no? Aquí, fíjense ustedes, en el caso de los sólidos, miren, aquí tenemos un sismo. Ustedes muy bien ya conocen, ¿no? Que un sismo tiene, por ejemplo, dos partes, ¿no? Tiene lo que es el hipocentro y tiene lo que es el epicentro, más que todo en la superficie. Pero un sismo se está dando en lo que es un sólido, ¿cierto? Hay una perturbación ahí. Entonces, fíjense cómo se genera un sismo. ¿Podemos intensificar esto de aquí? Sí, lo podemos medir cuán intenso es con ciertas escalas, las escalas de Richter, por ejemplo, ¿no? Podemos determinar cuán alto o menos destructivo puede ser un sismo, por decir así, hasta llegar a un terremoto, dependiendo de la escala, ¿no? Digamos aquí, el hecho de emitir un sonido, por ejemplo, a través de un parlante, ¿no? A través de los audífonos que escuchamos, a través del televisor que estamos viendo, ¿no? Incluso puede ser un instrumento de viento, como por ejemplo una trompeta, ¿no? Ahí también, de una u otra manera, estamos perturbando ese medio, que es el medio gaseoso, en la cual esas partículas van a comenzar a oscilar, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno tiene de ellos una propia característica, cada uno de ellos tiene una propia particularidad que la vamos a ir viendo, pero en general estamos perturbando dicho medio, esa perturbación se propaga por todos lados, en dicha oscilación, en otras palabras, tenemos una onda mecánica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por aquí podemos indicar lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a pasar acá. Dentro de las propiedades de las ondas mecánicas. ¿Qué propiedades tienen las ondas mecánicas? Bien, vamos a indicar nosotros que todas las ondas mecánicas, ¿ya? Necesitan, requieren de un medio sustancial, homogéneo, llámese un sólido, líquido, gas, para que estas ondas puedan viajar, ¿cierto? Muy bien, por aquí me están escribiendo y me dice un jovencito, profesor, esas ondas, muy buena pregunta, estas ondas mecánicas también se propagan en el vacío. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Podrán acaso estos tipos de ondas mecánicas propagarse en el vacío? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a responderle a nuestro amiguito aquí. No, ¿cierto? No. Ya que en el vacío no hay ni un sólido, no hay un medio líquido, ni mucho menos un medio gaseoso. Sin embargo, existen otros tipos de ondas que no son mecánicas, sino llamadas ondas electromagnéticas, que sí pueden propagarse en el vacío, ¿no? Esos tipos de ondas electromagnéticas lo vendremos a estudiar tal vez en otro capítulo, porque necesitamos otras herramientas, incluso matemáticas, ¿no? Recuerda que aquí nuestro enfoque solamente ha estado a las ondas mecánicas. Y para ello, sí vamos a tener que utilizar
cualquiera de estos medios sustanciales que se muestran. ¿De acuerdo? Entonces, las ondas mecánicas no pueden propagarse en el vacío. Si estuviera en el espacio, yo quisiera dar un grito, por ejemplo, no podría escuchar, ¿no? No se puede hacer eso. Muy bien. Otro punto importante dentro de las propiedades que presentan las ondas mecánicas es que estas ondas requieren de alguna fuente que produzca dicha perturbación. Así como vimos en el videito anterior, donde tenemos el agua tranquila, y llegaba la gota, y esa, digamos, funcionaba como una fuente, el cual iba a propagar toda esa oscilación, ¿no? Entonces decimos que todas las ondas en realidad necesitan de una fuente que produzca dicha información. Como por ejemplo, vean lo siguiente aquí. Ya, por ejemplo, miren ustedes, en el caso del sonido, por ejemplo, ¿cuál es la fuente? Una persona. Yo mismo, al hablar, estoy generando una perturbación en este medio que me rodea, que es el aire. Un parlante, como lo hemos visto, también, ¿cierto? Una guitarra, puede ser una trompeta, etc. Ese es en el caso del sonido. Hasta puede ser una bombarda, ¿no? Revienta una bombarda, también escuchamos el sonido ahí. Las olas, por ejemplo, la ondulación que se forma, ¿no? En el agua, ahí es gracias, en muchos casos, por el viento, ¿no? Puede haber un fuerte oleaje por ahí, o como lo hemos visto ya que un objeto cae dentro de un líquido, ¿no? Forma esa perturbación. Pero estos de aquí que estamos observando son fuentes que producen, ¿no? Tales oscilaciones. En el caso del sismo, lo que genera ellos son el choque de las placas tectónicas, ¿no? Dependiendo cómo sea ese choque, vamos a poder intensificar y determinar, ¿no? Ese sismo, por ejemplo. Aquí tenemos algunos ejemplitos para indicar que todo tipo de onda mecánica, ojo, necesita de qué? De una fuente que genere dicha perturbación. ¿De acuerdo? Bien, por acá veamos lo siguiente. Fíjense ustedes. Ahora, como tenemos la idea ya de que tenemos una fuente, ¿de acuerdo? Esa fuente, a la cual también le podemos llamar nosotros foco, de una u otra manera presenta una cierta frecuencia de oscilación. ¿De acuerdo? Va a comenzar a oscilar ahí. Esa oscilación de las partículas de este medio, ya sea sólido, líquido, gas, ¿no? Aquí tenemos la frecuencia de las partículas, se van a considerar como la frecuencia de la misma fuente. ¿De acuerdo? Ya, con la frecuencia de la misma fuente. Muy bien. Otra, en este caso, otra propiedad importante que tienen las ondas mecánicas es que requieren de alguna forma de interacción entre partícula y partícula, en la cual se está propagando en algún medio dado para ello, ¿no? Para que la perturbación pase de una partícula a partícula, ojo, necesariamente tiene que haber ese medio, lo que no había en el vacío. Entonces, aquí podemos indicar justamente lo siguiente. A ver un ratito. Ya, miren acá, por ejemplo. Tenemos en este caso, ¿no? Un medio donde está viniendo el sonido. Fíjense cómo están moviéndose esas partículas, ¿ya? Y comienzan a interactuar entre partícula y partícula que se encuentran en el aire, ¿no? Aquí también tenemos al costado, fíjense. Entre partícula y partícula. Entre ellas va a haber una interacción. Ahora, el hecho de que estas partículas interactúen no quiere decir pues que las partículas van a comenzar a irse hasta el fondo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo una fuente, aquí vamos a detectar esa vibración. Entonces, el hecho de que yo oscile una partícula no quiere decir que esta partícula va a ir hasta el fondo y ahí recién pueda capturar. No, sino es que entre interacciones de partícula y partícula es como se va a ir propagando ya esa perturbación, el cual viaja en ese medio que se presenta. Lo mismo lo podemos hacer incluso aquí, miren, con un diapasón que se está presentando, ¿no? Un diapasón va a comenzar a vibrar el medio que lo rodea el aire y generará pues algún tipo de sonido. Otro punto importante dentro de lo que son las propiedades que presentan las ondas mecánicas, ¿ya? Son que estas ondas mecánicas transportan energía y transportan también cantidad de movimiento. Sin embargo, estas ondas mecánicas no van a lograr arrastrar masa.
Eso es una propiedad bastante importante de las ondas mecánicas. ¿De acuerdo? La oscilación, como ustedes pueden observar, fíjese, entre partícula y partícula, pueden ser así como se muestra aquí, por ejemplo, en este esquema, ¿no? De manera lineal, se está mostrando aquí. O también puede ser, según lo que se muestra en esta siguiente figura, formando así una forma sinusoidal, ¿cierto? Aquí miren, por ejemplo. Entonces, cada de ellos va a tener una cierta particularidad de cómo se están dando y cómo se están formando estas ondas mecánicas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a repasar esto de aquí. Miren, ¿cuáles son las propiedades de las ondas mecánicas? Son que requieren de un medio para poder propagarse. Estas ondas mecánicas no van a lograr arrastrar masa, ¿ya? Requieren de alguna fuente que produzca y que genere esta perturbación que se tiene, ¿de acuerdo? Requiere de alguna forma de interacción entre las partículas. Aquí, como ustedes pueden observar, están interactuando partícula con partícula, ¿de acuerdo? Y también que transportan energía y cantidad de movimiento, ¿sí? Esas son las propiedades que presentan en todo caso las ondas mecánicas. Bien, por aquí pasemos. ¿Cómo o de qué manera podemos clasificar las ondas mecánicas? Miren ustedes, ¿ya? Para clasificar las ondas mecánicas, nosotros lo vamos a clasificar de acuerdo a la dirección de movimiento de las partículas. ¿Cómo están oscilando ellos? ¿De acuerdo? Entonces, como primer punto, pasemos a ver lo que entendemos por ondas transversales. Por ejemplo, las ondas transversales se van a caracterizar porque la oscilación de sus partículas, ¿ya?, se van a dar de manera perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. ¿De acuerdo? ¿No? Aquí nos dice, la dirección de la propagación es perpendicular a la dirección del movimiento de las partículas que se da en dicho medio. Ya, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo entiendo? Fíjense ustedes, por ejemplo, en este caso se tiene un resorte, que puede ser un juguetito, muchas veces hemos visto este juguetito en forma de resorte, y lo que esta mano, que va a ser el papel de la fuente, va a perturbar este medio sólido, pero lo que va a hacer esta mano solamente es subir y bajar, ¿de acuerdo? Sube y baja. O sea, va a comenzar a mover no solamente este punto, sino gracias a la interacción, todas las partículas que componen este medio comenzarán a moverse así, para arriba y para abajo, como se muestra acá abajo. Fíjense, todos suben y bajan. Ninguna de estas partículas está avanzando hacia la derecha en este caso. Y uno se preguntará, pero yo estoy viendo que aquí está avanzando, ¿cierto? Lo que ocurre es que todas las partículas que están presentes en este medio sólido lo hacen a destiempo, o sea, se encuentran desfasados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando superponemos todas esas partículas uno con otra, mientras que uno ya está subiendo, el otro está por subir, y habrán otras que ya habrán subido, y posteriormente habrán otras que ya estén bajando. Entonces, cuando se superponen estas partículas, lo que va a ocurrir es que me va a dar la sensación de que se forma una perturbación, el cual está viajando, en este caso, hacia la derecha. Sin embargo, si tú te puedes dar cuenta, todas las partículas que componen este medio solamente suben o bajan. Ninguno avanza. Solamente suben o bajan, como lo puedes notar. La superposición de cada uno de ellos a destiempo hace de que se me dé esta sensación que se está formando esta perturbación, esa ondulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjese hacia dónde va la dirección de la propagación de la onda. Este tipo de onda transversal, como dice acá, se caracteriza ¿por qué? Porque su oscilación, en este caso vertical, va a ser siempre perpendicular a la dirección de la propagación de la onda, en este caso horizontal, hacia donde viaja la onda. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la característica importantísima. Este tipo de ondas transversales se presentan en algún tipo de superficie. ¿En cuál de ellas? En los sólidos. Miren ustedes. Ya, por aquí lo vamos a remarcar. Dentro de lo que son los sólidos se presentan este tipo de onda llamada ondas transversales. A diferencia de las ondas longitudinales, ¿ya?, que generalmente se van a presentar en los gases. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las ondas longitudinales y las ondas transversales?
Si bien es cierto que ya hemos indicado que las ondas transversales van a comenzar todas sus partículas a oscilar de forma perpendicular a la dirección de la propagación de la onda, pues en el caso de las ondas longitudinales, la oscilación que se le va a dar a sus partículas van a ser de manera o se van a presentar de forma paralela a la dirección por donde se esté propagando dicha onda. Así, miren ustedes. Entonces, en este caso, la manito que va a ser la fuente, lo que va a hacer es comenzar a acercarse y alejarse, acercarse y alejarse. Entonces, una vez que esta manito lo muevo de manera horizontal, digamos aquí, este resorte en algún momento se comprime, ¿cierto? Y luego se está estirando. Se comprime, se estira, se comprime, se estira. Y esa superposición de movimientos que hay en la propagación de cada partícula me da como consecuencia la formación de esta ondulación, ¿no? Esa onda mecánica, el cual yo puedo observar que todo en conjunto se estaría dirigiendo, en este caso, paralelamente a como está oscilando la manito que se tiene por aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras que las transversales, todas las partículas, por ejemplo, oscilan verticalmente y la onda viaja horizontalmente, en las longitudinales las partículas oscilan, digamos, horizontalmente y la onda también viaja de manera horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí tenemos la dirección de la oscilación de las partículas en dicho medio que se presenta. Bien, por acá justamente te indicaba, ¿no?, que las ondas mecánicas transversales, a diferencia de las longitudinales, solo se pueden propagar, ¿dónde? En los medios sólidos. ¿De acuerdo? En los sólidos. Y también se pueden propagar en la parte externa, ¿ya? O sea, en la parte de la superficie de los líquidos, como por ejemplo en las olas del mar, ¿no? Si uno ve las olas del mar, tienen esta forma de aquí, la de una onda del tipo transversal, ¿de acuerdo? A diferencia de las ondas longitudinales, estas ondas longitudinales se caracterizan porque estas se propagan en un medio gaseoso, por ejemplo el aire, y también se propagan en el interior del líquido, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? En el interior de los líquidos, no en la parte superior, como lo hacen las ondas transversales. Aquí tenemos, ¿no? Dice, las ondas longitudinales se pueden generar en cualquier medio sustancial, ya que provocan contradicción y dilatación entre las partículas del medio. En un sismo, chicos, se dan también los dos tipos de oscilaciones, ¿ya? Los dos tipos de oscilaciones. Ahora, vamos a tener aquí, por ejemplo, el sonido, ¿no? Fíjese, el sonido comienza a oscilar de esta forma, ¿no? Las partículas, de forma paralela, a la dirección de la propagación de la onda que se está generando en este caso, ¿de acuerdo? Si tú sigues en las ondas transversales, por ejemplo, este punto verde, vas a poder visualizar que este punto verde solamente sube y baja, ¿no? Y si observas cada punto rojo que se muestra, cada punto rojo también solamente sube y baja. O sea, su oscilación siempre es perpendicular al movimiento de la propagación de la onda. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí, dentro de lo que son las clasificaciones de las ondas mecánicas, dos tipos. Las ondas llamadas ondas transversales y las ondas llamadas ondas longitudinales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos entendido cómo se clasifican y cuáles son sus propiedades que tenemos de las ondas mecánicas, vamos a pasar a ver cuáles son los elementos que tiene una onda mecánica. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos? Ya, para ello vamos a graficar un plano, el cual está contenido, por ejemplo, el eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer en este plano? Vamos a tener, fíjense ustedes aquí, un punto que pertenece a toda una cuerda, por decir así, ¿no? Es un medio sólido. Y vamos a ver qué ocurre con, en este caso, con las ondas del tipo transversal, ¿ya? Hemos indicado que este punto lo que va a hacer es comenzar a oscilar de manera perpendicular a cómo se está propagando dicha onda.
En esta forma que se va a estar dando cuando superponemos todas las partículas de este medio, ¿de acuerdo? Vamos a tener la forma de una función, ¿ya? Ahora, los puntos más altos que presenta esta onda tienen un nombre especial, como también lo son los puntos más bajos, ¿de acuerdo? Estos puntos altos reciben el nombre de crestas, mientras que los puntos más bajos reciben el nombre de valles. En este caso tendría 3 crestas y tendría 3 valles. ¿De acuerdo? Cada partícula que compone este medio, como estamos indicando, considerando pues que es una onda transversal, va a comenzar a oscilar, digamos así, a lo largo del eje Y. ¿De acuerdo? Ya, a lo largo del eje Y. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso con cada partícula? ¿Ya? Cada partícula, al moverse a lo largo del eje Y, va a generar en conjunto esta formación de esta onda. Entonces, la distancia que nosotros vamos a tener, por ejemplo, entre cresta y cresta, la distancia entre valle y valle, o la distancia entre dos puntos en fase, ¿de acuerdo? Vale decir, en su proyección de una vuelta completa de 2pi, ¿cómo es esto? Mira, si este punto lo proyectamos aquí, en una circunferencia, entonces para que él vaya de esta posición hasta la otra cresta, lo que tendría que hacer él es dar toda una vuelta completa para que retorne a la proyección de la otra cresta. Lo mismo ocurriría con este valle. Su proyección de este valle, si en este punto, fíjense, él comienza a moverse, si es que este fuese el caso, su proyección estaría aquí, sigue subiendo, su proyección estaría por este lado, continúa bajando, su proyección ya estaría por este otro lado, y cuando retorne al otro valle, o sea, la parte más baja, él retornará a la posición de donde ha partido. Entonces, si yo voy, por ejemplo, de una cresta a otra, tendría que dar una vuelta completa por este lado. Lo mismo por aquí, si voy de un valle a otro, tendría que también dar una vuelta completa. Entonces, cuando se trate de la longitud de la onda, vamos a decir que es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos, o también podemos indicar que la distancia de separación entre dos puntos consecutivos, las cuales se encuentran en fase, o sea, vale decir, dan una vuelta completa, un 2pi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso va a ser la longitud de onda y se representa con esta letra lambda. Fíjense aquí, nos dice lo siguiente. Los puntos de un medio que oscilan en fase están al mismo nivel y se mueven en la misma dirección. Estos dos puntos consecutivos de rojo, por ejemplo, vamos a llamarle primero con segundo, me van a dar una longitud de onda. Ambos llegan a estar en una cresta consecutiva y ambos llegan a estar en valles consecutivos, como tú puedes observar. Pero esa distancia no se pierde, ¿ya? Ahora, parecería que estos puntos rojos están avanzando, ¿no? Es una sensación óptica. Sin embargo, estos puntos rojos lo único que están haciendo es moverse para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Como te indicaba, la superposición de muchos puntos por este lado, me parecería que se estuviera formando esta ondulación, esa perturbación que se tiene. ¿De acuerdo? Entonces podemos indicar aquí, la separación entre los puntos siempre va a ser un número entero de las longitudes de onda. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos puntos de aquí que están oscilando, estos puntos rojos, no pueden irse más de allá de la proyección de la cresta del valle. Entonces están limitados justamente con estas líneas que se muestran. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar como referencia el eje, en este caso el eje X, como si fuese la posición de equilibrio, porque en realidad lo que está haciendo estos puntos al oscilar es subir como máximo hasta esta posición, luego detenerse y luego regresar justamente hasta la parte más baja. Como máximo descenderá hasta esta posición. Se detiene y nuevamente retorna. A ver, si nos hace recordar algo, chicos, aquí. Este punto rojo va a comenzar a subir, se detiene, la velocidad es cero. Luego cuando baja, comienza a bajar, se detiene, su velocidad es cero. Es decir, la velocidad en los extremos vale cero.
¿De acuerdo? ¿No? Vale 0. Esta línea que estamos trazando acá, que es el papel del eje X, vamos a llamarle la posición de equilibrio. Por lo tanto, podríamos decir que este punto en realidad está desarrollando un más. Está haciendo un movimiento armónico simple. Y como todo movimiento armónico simple, entonces tiene puntos más alejados por ambos extremos, a la cual ese se le conoce como amplitud. ¿De acuerdo? Este punto, ojo, en su movimiento, en este caso vertical, está cumpliendo con todas las características de un movimiento armónico simple. Te preguntarás entonces, profesor, ¿y acaso este punto que pertenece a la cuerda también hará un más? ¿O este u otro este? En realidad, todos los puntos que pertenecen a ese medio están desarrollando un más. Están desarrollando un movimiento armónico simple. Solo que todos no lo hacen a la misma vez. Solo que todos tienen un cierto ángulo de desfasaje. Por eso que nos da esta sensación que se muestra en la oscilación. Bien, esta amplitud, recuerden ustedes que como ya se vio en el movimiento armónico simple, viene a ser el máximo alejamiento de las partículas oscilantes, en este caso este punto de acá, respecto de la posición de equilibrio que le estamos trazando, que es esta línea. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Bueno, profesor, entonces, si es un más, entonces tendrá las mismas ecuaciones que un más. Por supuesto, vamos a tener en la posición de equilibrio que la velocidad es máxima, que la aceleración es 0. En los extremos la velocidad es nula, sin embargo la aceleración es máxima. Y todo lo demás que se está viendo en el movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Considerar que también tenemos una magnitud bastante importante, que es el periodo. Entonces, ¿qué es el periodo? Nos dice acá, el periodo, al igual que n+, es el tiempo que emplea, en este caso, enfocándolo, ya no para la partícula n+, sino en total para la onda, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a anexar el más con la onda. ¿Ya? Es el tiempo que emplea la onda en recorrer toda una longitud de onda. Entonces, fíjate, esta partícula demora un tiempo en llegar a la parte alta, en bajar, llegar a la posición de equilibrio, retornar a la parte baja y regresar al lugar de donde partió. O sea, hace todo esto, sube, baja y retorna. En mi proyección, la partícula tendría que subir, luego irse hasta la parte más baja y retornar a su posición. Si tú puedes observar, esta partícula al subir, bajar completamente y retornar a esa posición, en su proyección me genera toda una vuelta completa. ¿De acuerdo? Y toda una vuelta completa lo habíamos asociado con el periodo cuando se vio la parte del más. ¿De acuerdo? Bien, eso respecto a la partícula. Pero respecto a la onda, podemos observar lo siguiente. Si bien es cierto que hemos dicho que este punto, fíjese, va a bajar y luego va a retornar hacia la otra cresta y su proyección también me generaba una vuelta completa, entonces este periodo va a ser el tiempo que emplea la onda en recorrer, ¿qué cosa? Una cierta longitud de onda. Y es el tiempo para una partícula para que realice una oscilación, lo que estamos indicando. ¿De acuerdo? Entonces el periodo lo podemos relacionar de esta manera. Así, miren ustedes. Entonces, como pueden notar, esta partícula lo único que hace es subir y bajar. Sube, baja, sube, baja. Y todas las partículas del medio solamente suben y bajan. Solamente que al superponerla me da esta sensación de que esa ondulación se está desplazando hacia dónde? Hacia la derecha. Pero ojo, ninguna de estas partículas que se presentan, ninguna de estas partículas que se tienen, está moviéndose hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ninguna de ellas. Bien. Fíjate aquí cómo apareció el periodo. El periodo es toda una vuelta completa, ida y vuelta, ¿cierto? Entonces, esta fracción será un cuarto del periodo, otro cuarto del periodo, otro cuarto del periodo y otro cuarto del periodo. Si tú logras sumar, tendrás todo el periodo completo que se tiene ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vuelta completa es una oscilación completa. Tenemos aquí la rapidez hacia dónde se está propagando en todo caso esta onda. Entonces, aquí está, ¿no? Justamente lo que te estaba indicando respecto a cada partícula de este medio. Todas ellas solamente van a moverse de manera perpendicular, ¿no? A la dirección
de la propagación de la onda. Muy bien. Nuevamente, ¿no? Nos indica aquí que tenemos la posición del equilibrio y fíjese cómo el periodo se está dando justamente aquí, ¿no? Reforzamos lo que aparecía en este dibujo, en esa gráfica. Bien, también debemos tener presente a lo que le llamamos nosotros la frecuencia de oscilación, ya que lo representamos con esta letra F. Esa frecuencia se va a definir, ¿de acuerdo?, como el número de las oscilaciones de una partícula del medio por cada unidad de tiempo. ¿De acuerdo? También se puede decir que es la inversa del periodo. Entonces, básicamente la frecuencia me viene a decir cuántas oscilaciones ya, para esta partícula se van a estar dando en un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, te puedo decir, ¿sabes qué? Él dio 8 oscilaciones, 8 idas y vueltas completas en un tiempo de 2 segundos. Entonces, si dividimos el número de oscilaciones, que es 8, entre el tiempo que es 2 segundos, nos va a dar una frecuencia de 4. Y la unidad son los hertz. ¿De acuerdo? Ahí está. Número de oscilaciones o ciclos también aparecen por cada intervalo de tiempo y las unidades correctas son los hertz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos elementos que estamos mostrando a continuación también se ha visto, chicos, cuando se ha hecho el estudio del movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Recuerden que para dominar este temita también tienen que darle una lectura al movimiento armónico simple. Muy bien. Ahora, ya que estamos hablando de que la onda se propaga en un cierto medio, ¿cierto? Tiene una dirección de propagación. Entonces, mi interés es conocer de qué manera o cómo yo puedo cuantificar, ¿no?, esa rapidez. Cómo esa rapidez la puedo expresar en valores numéricos. Como esa rapidez, yo quisiera determinar un número con una magnitud que me diga cuán rápido, cuán lento puede ser una onda, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar lo que es la rapidez de la propagación de una onda mecánica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿La onda mecánica se propagará con el mismo valor por cualquier medio? Llámese, la onda mecánica como el sonido, por ejemplo. ¿Tendrá la misma rapidez en el medio sólido, en el medio líquido o en el medio gaseoso? ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Se propagará con la misma rapidez o no? A ver, vamos a leerlo. Algunos me dicen sí, otros me dicen no. Bien. De haber una diferencia, entonces podríamos preguntarnos, ¿no? Si decimos que la rapidez no es la misma, entonces en el caso del sonido, podríamos indicar que en algún medio debería propagarse el sonido mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí miren, tenemos, aquí vamos a colocarlo, ¿ya? Un medio en la cual hacemos oscilar estas partículas de manera, por ejemplo, transversal, ¿ya? Todos los puntitos solamente suben y bajan, y vamos a tener una cierta formación o ondulación que me va a dar una rapidez. Necesito de un medio, necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí podemos indicar esto de acá. Miren, si el medio en el cual se propaga la onda es homogéneo, ¿de acuerdo? La rapidez con la cual se propaga la onda en ese medio es constante, ¿de acuerdo? Ya, es constante. No estoy diciendo cuando pasa de un medio a otro, sino cuando se propaga en dicho medio. En el caso de que sea un medio homogéneo. Obviamente que si el medio no es homogéneo, la rapidez va a experimentar algunas variaciones, algunos cambios, ¿no? Ojo que eso también, de no ser el medio homogéneo, va a depender de factores externos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate aquí, en este caso tenemos una cuerda sujeta a una pared y por este lado hay un jovencito que con su mano está, por ejemplo, estirando esta cuerda. Lo que va a hacer esa manito a continuación es lo siguiente, es comenzar a darle una cierta ondulación, va a formar una ondulación, va a perturbar este medio
generando que esta cuerda solamente, como vieron ustedes, a ver, volvamos a verlo, sube y baja. ¿De acuerdo? Ahí está, sube y baja. Ya se formó, fíjate, una cierta ondulación. La propagación de la onda, como tú puedes notarlo, es hacia la derecha. ¿Ya? Es hacia la derecha. Ahora, desde que fue perturbado, o sea, en la mano del joven, aquí, hasta que llega a completar una onda completa, ahí está la onda completa, le tomó un cierto intervalo de tiempo. Mira, si él vuelve a hacer lo mismo, se generará nuevamente este mismo patrón y ya poco a poco vamos a ir teniendo una onda completa. ¿De acuerdo? Ese tiempo del cual estamos hablando, que demoró la onda en ir desde un punto al otro, podemos indicar que se dio en proyección en una vuelta completa. Y para ello hemos indicado que esa vuelta completa está relacionada justamente con ¿quién? Con el periodo. ¿De acuerdo? Muy bien. La distancia entre esta posición de donde comenzó la oscilación hasta donde se cierra la onda, porque a partir de aquí se repite lo mismo, ¿de acuerdo? En mi proyección es una vuelta completa, hemos indicado que es una longitud de onda, un lambda, por ejemplo, por aquí. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay algo bien interesante. Estamos indicando que la rapidez con la cual se propaga la onda es de manera constante. ¿De acuerdo? Y si de manera constante, entonces podemos hacer uso de la ecuación del MRU. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí podemos indicar lo siguiente. Miren ustedes, ahí está apareciendo la velocidad, cómo se propaga la onda. Esta rapidez de la onda, según el MRU, sería la distancia que logra avanzar entre el intervalo de tiempo. Pero la distancia que logró avanzar en este tiempo viene a ser la longitud de onda, lambda, mientras que el tiempo para una oscilación completa viene a ser en este caso el periodo. Entonces, estos elementos los voy a representar justamente aquí, donde aparece la ecuación que nosotros conocemos del MRU, lambda entre periodo. ¿De acuerdo? Ahora, también hemos indicado que la inversa de la frecuencia es el periodo, por lo que esta ecuación de la rapidez de la onda, en función de la longitud y del periodo, viene dado de esta manera, como lambda por la frecuencia. ¿No es que la frecuencia es la inversa del periodo? Entonces, aquí tenemos la rapidez con la cual se está propagando esta onda. Puedes escribirlo como lambda entre el periodo, como también puedes escribirlo como lambda multiplicado con ¿quién? Con la frecuencia. ¿De acuerdo? Eso va a depender del problema que se te presente. Obviamente que si el problema te está hablando del periodo, te conviene tener esta relación. Pero si por ahí el problema te está hablando de la frecuencia, te convendría tener esta relación de aquí para poder darle solución a los problemas que se presenten. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pasemos a ver aquí un ejemplito. Miren, me dice a continuación acá, se muestra la superficie libre del agua, aquí está, fíjate, en reposo, así como lo hemos visto, y en este líquido hay un pedazo de madera flotando. Ahí está la maderita, flotando, ¿de acuerdo? Por encima del punto P que se muestra, o sea, a 5 metros, por encima de este punto, se va a soltar una piedra, ¿de acuerdo? Y se observa que la madera va a comenzar a oscilar luego de 3 segundos de haber soltado la piedra. Calcule la longitud de onda si ésta logra tener un periodo de 2 segundos. Muy bien. Me pide determinar cuál es la longitud de la onda. ¿De acuerdo? Es el lambda que hemos visto. Muy bien. Para poder solucionar el problemita, por aquí está el detalle. Y me dice, fíjese, si por encima del punto P soltamos una piedra, cuando la piedra se suelta, recuerda que cada vez que nos dicen que un cuerpo es soltado es dejado en libertad, es porque su rapidez en ese instante, en ese momento, ¿cuánto vale? Muy bien, vale cero, ¿cierto? ¿No? Su rapidez en ese momento vale cero. Listo. Manejamos nosotros el hecho de tener que la rapidez de la onda es lambda sobre periodo o lambda por frecuencia. Ahora, podríamos indicar nosotros por qué nos conviene en este caso escribir lambda sobre periodo.
Porque el problema, primero, me pide determinar cuánto es el lambda. Ya, ¿y por qué el periodo? Si tú observas por este lado, dice, se observa que la madera empieza a oscilar luego de 3 segundos de haber soltado la piedra, ¿cierto? Calcule la longitud de la onda si este tiene un periodo de 2 segundos. Entonces, como nos está dando el periodo, me conviene tener esta relación y no con la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, como dato, ya nosotros tenemos el periodo, nos piden la longitud de onda, pero no tenemos la rapidez de la onda. Entonces, nos vamos a concentrar en determinar dicha rapidez de la onda. Ahora, del problema, nosotros podemos tener lo siguiente. ¿De acuerdo? Como este cuerpo es soltado, es abandonado o es dejado en libertad, considere usted que este cuerpo está en caída libre. Y cuando se vio el movimiento vertical de caída libre, recuerda que ¿qué ocurre cuando un cuerpo se suelta? ¿Qué ocurre con él cada segundo? Entonces, cada segundo, primero, su rapidez iba a aumentar, ¿cierto? De acuerdo a cuánto sea el valor de la aceleración de la gravedad, iba aumentando. Por ejemplo, si la gravedad vale 10, entonces se suelta 0, al otro segundo sería 10, al otro sería 20, al otro sería 30, ¿no? Si vale 9,8, le voy sumando de 9,8 en 9,8, ¿cierto? Para este problema se ha considerado que la gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando un cuerpo se suelta y la gravedad vale 10, en el primer segundo su rapidez será, en este caso, 10 metros por segundo. Y en el primer segundo, recuerden ustedes que lo que lograba descender siempre era 5 metros, ¿cierto? Entonces, como yo estoy soltando el cuerpo en este punto y va a impactar al agua y lo que va a descender es 5 metros, eso quiere decir que ha logrado pasar un segundo, ¿cierto? Entonces ya tengo un segundo de los 3 que me está dando el problema. ¿De acuerdo? Ya utilicé un segundito. Los otros 2 segundos que me quedan será para que una vez que la piedra impacta con esta superficie, la ondulación comienza a propagarse por todo este medio y logre así llegar hacia ese pedazo de madera que está flotando. De este modo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, como acá hay una propagación de la onda en este medio, y recuerda que la onda describe una velocidad constante, o sea, podemos utilizar el MRU, indicamos acá, del MRU, utilizamos que la distancia que logró avanzar es la rapidez con la cual se va a propagar esta onda multiplicado por el tiempo. Pero la distancia que avanza es 1 metro. La rapidez de la onda no lo conozco y el tiempo es 2. De aquí pasamos a dividir y tendríamos que la rapidez con la cual se propaga la onda es 0,5. Como ya tengo la rapidez de la onda, entonces, ¿qué te parece si lo reemplazamos aquí en la ecuación número 1? Una vez que lo reemplacemos en nuestra ecuación número 1, ya teniendo también como dato del problema que el periodo es 2, simplemente pasamos a multiplicar y tendríamos que 0,5 por 2 me da justamente ¿cuánto? 1 metrito, ¿cierto? La longitud de onda lo vamos a representar en metros. ¿De acuerdo? En todo caso, esta sería la resolución de esta aplicación para, en este caso, del problemita que se nos muestra o que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces, así podemos utilizar, fíjate, la rapidez de la propagación de la onda. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, muchas veces nosotros nos topamos con que nos piden la rapidez de la propagación de la onda, pero ya no en estos medios como se muestran, sino necesariamente en una cuerda tensa. ¿De acuerdo? En una cuerda tensa. Entonces, para ello, vamos a tener primero una cuerda fija en uno de sus extremos, por ejemplo, aquí en la pared. Por el otro lado, por el otro extremo, vamos a tensar esta cuerda, estirándolo, ¿ya? Vamos a estirar esto de aquí con una cierta fuerza F, y luego lo que vamos a hacer es perturbar este medio, es decir, por ejemplo, podemos subir y bajar la manito para que se forme esa ondulación del cual ya hemos venido hablando, ¿sí? En ese caso, la onda va a comenzar a viajar hacia la pared y se forma, fíjate, ahí está la ondulación. En el caso de que se tenga así una cuerda ya y tensa, entonces debemos considerar, aparte de lo que ya conocemos,
otros elementos, como cuáles, por ejemplo, como el tamaño de la cuerda, o sea, la longitud de ella, y también o incluso debemos considerar cuál es la masa que presenta esta cuerda. ¿De acuerdo? ¿Ya? La masa que presenta esta cuerda. F viene a ser el módulo de la fuerza con la cual se está jalando dicha cuerda. Esta fuerza F que aparece por este lado coincide con el módulo de la tensión de la cuerda. ¿De acuerdo? Ya, los módulos son coincidentes aquí. ¿De acuerdo? Ya está. Considerar, como dice acá, que cuando se trabaje con una cuerda, solo se va a tener en cuenta las dimensiones de la longitud. O sea, el grosor, el espesor, el alto, ¿no? El ancho no se va a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y como de una u otra manera nosotros tenemos en cuenta también la masa que presenta esta cuerda, entonces va a haber una magnitud que me relaciona, ¿ya? ¿Cuál es la cantidad de masa, digamos así, proporcionada en esta cierta longitud? ¿De acuerdo? Esa relación lo vamos a tener en consideración con lo que conocemos con la densidad. ¿Ya? Ahora, como solamente estamos considerando la dimensión longitud, esa densidad va a tomar el nombre de densidad lineal y se representa con esta letra mu. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo la masa y esta densidad lineal, así se va a llamar, densidad lineal, viene a ser la masa entre la longitud. Su unidad en el sistema internacional, kilogramo, la masa siempre en kilogramo, ojo, y la longitud en metro. ¿De acuerdo? Ahí tengo lo que es la densidad lineal. Muy bien, pero sin embargo todavía no tenemos la rapidez de la propagación en esta cuerda. Entonces, cuando se trate de una cuerda tensa, la rapidez de la propagación de la onda en esta cuerda viene dado como la raíz cuadrada del valor de la tensión, ojo, la tensión en la cuerda, pero hemos dicho que esta tensión tiene un módulo, igual que el de la fuerza que está ejerciendo la mano, para que esto se tense, ya se le ha colocado F, para no colocar T de tensión, si no puede haber alguien por ahí que se confunda con el periodo, por eso F, ya. Ojo, F es el módulo de tensión en la cuerda entre la densidad lineal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entre la densidad lineal. Como esta densidad lineal es masa sobre longitud, medios extremos, también me puede quedar de esta manera. Como el módulo de tensión por la longitud de la cuerda entre la masa. Y no olvides que todo eso, una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esto siempre y cuando venga la rapidez de la propagación en una cuerda tensa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, teniendo en consideración ya la rapidez de una onda en general y la rapidez de una onda mecánica en una cuerda tensa, podemos ver ahora el ejemplito número 2. Miren ustedes, chicos. En el ejemplo número 2 me dice lo siguiente, ¿ya? Me dice esto de aquí. Se muestra una cuerda sobre el cual se propaga una cierta onda, como tú puedes observar aquí. Si el diapasón, que es este elemento que va a generar que vibre, ¿ya? La cuerda y así se forme una onda, ese diapasón comienza a vibrar, me dice, con una frecuencia de 20 Hz. Y además de ello, la densidad lineal de la cuerda, según el dato del problema, es 0,1 kilogramos por cada metro. Me dice el problemita, determine el valor de la tensión en la cuerda. Muy bien, para ello, lo que nosotros debemos hacer es justamente, ya en este caso, recordar cómo venía dado la rapidez de la propagación de la onda en una cuerda tensa. Ahora, acá hay un detalle. Fíjate que la distancia que me dan aquí, que es 40, va de este extremo a este otro extremo. ¿De acuerdo? Pero si tú puedes observar, y acá lo voy a pintar, ¿ya? Mira, continúa justamente hasta aquí. Nada más. Entre estos dos puntos yo tengo la formación de una onda mecánica. Luego ahí voy a superponer otra onda mecánica. Ahí mismo, mira, comienza, baja, fíjate, y vuelve a subir hasta aquí. Ahí tengo la formación de otra onda mecánica. O sea, en realidad,
aquí hay dos ondas mecánicas, ¿no? Acá hay dos ondas mecánicas, ¿de acuerdo? Y como hay dos ondas mecánicas, lo que tú puedes hacer acá es partirlo así, ¿te das cuenta? Entonces, como hay dos ondas pequeñas, cada uno de ellos tendrá longitudes de onda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos nuevamente, fíjate bien, ya, vamos nuevamente por aquí. Puede ser que me den, como en este caso, lo que se está mostrando, por ejemplo, miren chicos, ¿ya? Y en esta parte es bien interesante, puede ser que me den por acá, así, una cierta onda. Entonces, yo digo lo siguiente, a ver, ¿cuántas longitudes de onda voy a tener? Hago lo siguiente, es como si hasta acá solamente tuviera una primera onda, ¿no? Y eso lo represento con una cierta longitud de onda, ¿de acuerdo? Luego de ahí voy a volver a dibujar, así como lo habíamos visto nosotros, nuevamente aquí. ¿Te das cuenta? Otro pedacito. Y esto también lo represento con una cierta longitud de onda. Y así puedo ir contando cuántos pedacitos tiene todo esto de aquí, ¿cierto? Por ejemplo, mira, él sube, baja y hasta acá. Hasta aquí nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo otro lambda, otra longitud de onda. ¿De acuerdo? A ver, veamos por acá. ¿Se podrá dibujar otro más? Por supuesto, por acá puedo agarrar y dibujar justamente hasta este lado y tendría otro lambda. Y así, ¿no? Cuanto me esté dando el problema, puedo dibujarlo. Profesor, ¿y puede haber un caso donde me den la mitad? Claro, te pueden dar la mitad también, ¿no? Si nos dan la mitad, ya no lo dibujo completo, sino dibujaría media longitud de onda, solamente la mitad. Y se representa de esta manera, ¿no? Entonces, en este caso tengo las dos, fíjate, dos pequeñas onditas, por decir así, y cuando las colocamos se forma toda la onda en total, ¿no? En la cual lo vamos a repartir como dos longitudes de onda. Entonces, a partir de ahí, ya, fíjate bien, a partir de ahí, comparas, ¿no? Y dices, como yo ya tengo dos longitudes de onda, fíjate, dos lambda, y todo vale 40, entonces comienzo a deducir primero que el lambda cuánto vale. El lambda vale 20 centímetros, o que es lo mismo colocar 0,2 metros. Miren chicos, como yo ya tengo lambda, y además, como tengo datos de la frecuencia, puedo tener la rapidez de la onda, ¿cierto? Ya lo tengo. Además, tengo la densidad lineal. ¿Qué es lo que me piden? Me piden determinar el valor de la tensión en la cuerda. Esta fuerza F que está por aquí. Ya, ahora, conocemos esto de aquí, ¿cierto? Que la rapidez de la propagación de la onda mecánica es la raíz cuadrada en este caso, de la tensión entre la densidad lineal. Pero esta rapidez de la onda, a su vez, lo puede escribir como lambda por frecuencia, así como se muestra. ¿De acuerdo? Ahora tengo todos los elementos para reemplazar ahí. Por ejemplo, tengo el lambda que vale 0,2, la frecuencia por dato es 20 Hz, raíz cuadrada de la frecuencia, perdón, de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal, que por dato es 0,1. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer aquí ya, chicos, es operar, ¿no? Y determinar la respuesta correcta de cuánto sale en este caso el valor de la tensión en la cuerda. ¿Sí? Bueno, si operamos, esto de aquí nos va a dar 1,6 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, sí puedes hacer así. Como tú ya tienes conocimiento de cómo es una onda mecánica en general, la rapidez me refiero, ¿no? General, y ya tienes conocimiento de cómo se propaga, con qué rapidez se propaga o cómo es, ¿no? La ecuación para la rapidez de la onda, cuando se trata de una cuerda tensa, entonces puedes hacer tú esas dos combinaciones. Ahí. ¿De acuerdo? Lo puedes hacer, lo puedes lograr. Sí, sería cuestión que lo practiques un poquito y también tú vas a lograr hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a ver ahora lo que es la función de onda. ¿Ya? La función de onda. Miren por aquí. Dice, la función de onda en realidad es una ecuación que de una u otra manera nos va a definir, ¿qué cosa? El movimiento oscilatorio para cada partícula. Ojo con eso. ¿Ya? Para cada una. ¿Respecto a quién? Respecto a la posición del equilibrio. Nuevamente graficamos nuestro plano XY y acá tenemos todo un conjunto de partículas. ¿Ya? Hemos indicado que cada partícula lo único que va a hacer es subir y bajar. Él también, subir y bajar. Y todas suben. Como todas no suben al mismo tiempo, entonces
me va a dar la sensación que se forma justamente esa ondulación e incluso va a tener una dirección de propagación, ya sea derecha o izquierda. ¿De acuerdo? Tenemos ahí, por ejemplo, dos valles consecutivos, tenemos una cierta longitud de onda, ¿cierto? Miren, ese puntito rojo que se muestra parte desde un cierto ángulo en mi circunferencia. Esto, chicos, en parte se estudia ya en el movimiento armónico simple. Yo los invito a que ustedes también repasen ese tema porque complementa bastante las ondas mecánicas, ¿de acuerdo? Complementan bastante. Ya hemos visto que cada punto que oscila respecto a la posición de equilibrio, que es este eje X, va a tener alejamientos máximos respecto a ello, que son las amplitudes, ¿cierto? Y tenemos aquí, fíjate bien, cómo cada punto, nuevamente te repito, solamente oscila de manera vertical, pero ninguno de ellos está avanzando hacia la derecha, ninguno. Si tú puedes observar, te va a dar una sensación en conjunto de que toda la onda se está propagando hacia dónde, hacia la derecha. ¿Te das cuenta? ¿No? Es una sensación. Es como que yo te digo, no, agarro mi manito, aquí está, y ¿qué es lo que comienzo a hacer? Subo y bajo todo mi brazo. ¿Por qué? Porque todas las partículas de mi brazo están moviéndose con el mismo ángulo, y todos, ¿no? Pero si de pronto mi codo, uno de ellos, lo inclino hacia arriba y el otro hacia abajo, y luego viceversa, uno lo bajo y el otro lo subo, tampoco se ve una oscilación, digamos así, ¿no? Pero si genera un desfasaje entre cada punto de mi brazo, ¿cierto? Y que cada uno haga lo que está haciendo este punto, o sea, bajo un cierto ángulo diferente, entonces me va a dar una sensación de que yo formo una cierta ondulación. Si tú puedes ver, mis dedos lo único que hacen es solamente subir y bajar, pero me parecería que hay una ondulación, ¿no? Una onda que se está propagando en una dirección determinada. Eso es lo que está ocurriendo aquí, justamente, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Nuevamente recalcamos que todos los puntos que se presentan, esos puntos azules, proyectados en el eje Y, describen un más, o sea, describen un movimiento armónico simple. Si yo quisiera contar cuántos movimientos armónicos simples hay aquí, habrían muchos, demasiados. ¿Por qué? Porque tendría que notar del primero, del segundo, del tercero, así, n partículas que se tienen. ¿De acuerdo? Sin embargo, cada uno de ellos sí hacen más. Si algo en particular van a tener cada uno de ellos, es que tienen la misma amplitud. Fíjate, no hay ningún punto que sobrepase estas dos líneas imaginarias. Todos tienen la misma amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, conocemos que en el más, en el movimiento armónico simple, ¿ya? La ecuación que gobierna, la ecuación de la posición para el más, en el eje en el cual se está proyectando, en este caso en el eje Y, vendría dado así, mira, Y es igual a la amplitud por seno de W, recuerden ustedes o tengan en cuenta que W se va a llamar la frecuencia cíclica, ¿de acuerdo? La frecuencia angular, multiplicado por el tiempo, más ese angulito teta que me viene a determinar la fase inicial, ¿de acuerdo? ¿No? Esa fase inicial que siempre se mide en sentido antihorario desde la posición de equilibrio, claro está, en donde el tiempo t es igual a cero, o sea, donde todo comienza. ¿Ya? Por eso, nuevamente les recalco a ustedes, chicos, los invito a que repasen también el capítulo de movimiento armónico simple, ya que nos ayuda a entender de mejor manera esta parte de las ondas mecánicas. Como cada uno de ellos tiene, ojo, esta misma ecuación, sin embargo, lo único que está cambiando es el ángulo, el ángulo, perdón, y la proyección que se tiene sobre cada uno de ellos. Entonces, dice aquí, para una partícula en la posición X, se va a tener lo siguiente, ¿ya? Entonces, aquí justamente está en la ecuación, ¿ya? Que define el movimiento oscilatorio de cada partícula que se presente, cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Aquí está. Fíjate, en conjunto, toda la onda se tendría aquí, que la amplitud por el seno, nuevamente la frecuencia cíclica por el tiempo, más menos K, este K, no te vayas a confundir, no es el K que tú conoces del resorte, no,
Este K va a tener un nombre particular y se va a llamar el número de onda, que tiene que ver con la longitud de onda, más la fase inicial que tenemos por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, A es la amplitud, W es la frecuencia cíclica, que a su vez se escribe como 2pi por la frecuencia en hertz, o se escribe como 2pi entre el periodo en segundos. ¿Ya? K es el número de onda que se relaciona como 2pi sobre lambda, que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y este angulito es la fase inicial, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que por ahí algún problema nos pregunte sobre la función de onda, tenemos aquí la función de onda. Algo que es muy importante mencionar es este signo, más y menos. Ese signo me va a estar indicando hacia dónde se propaga en sí la onda. En el caso de que utilicemos el signo positivo, quiere decir que la onda, para aquí, en este caso, ¿no?, donde las partículas oscilan verticalmente, quiere decir que la onda se propaga hacia la izquierda. Ojo, ¿ya? Si acá es positivo, la onda se propaga hacia la izquierda. Pero si el signo es negativo, eso quiere decir que la onda se está propagando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, atentos con hacia dónde se está propagando dicha onda. Incluso puede haber problemas que te coloquen ahí el signo. No hay problema y tú ya identificas hacia dónde se va a estar propagando dicha onda. ¿De acuerdo? Tener en consideración en todo caso cuál es la función de la onda. Bien. Ejemplito, chicos, por aquí. ¿Ya? Ejemplito por acá. Mira, me dice, una onda mecánica generada en una cuerda tiene la siguiente ecuación. Ahí está. Muy parecido a lo que hemos visto nosotros. Determine cuál es la rapidez de la propagación de la onda. Me pide determinar con qué rapidez se está propagando la onda. Muy bien. Entonces, vamos aquí lo siguiente. A ver. Ya. Me piden esto, la rapidez de la propagación de la onda. Para determinar ello, necesito yo dos elementos. Necesito la longitud de onda o necesito la frecuencia. Como también puedo necesitar la longitud de onda o el periodo, cualquiera de ellos. ¿Cierto? ¿No? Cualquiera de ellos puedo necesitar. Muy bien. Ahora vamos con lo siguiente. A ver, nosotros conocemos, ¿ya? Bueno, esta ecuación ya la hemos visto. Conocemos esto de acá, esta ecuación. Mira, la ecuación o la función de onda está relacionada con la amplitud multiplicado con el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo, más menos el número de onda por X más la fase inicial. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, yo tengo la ecuación que me da este dato. Entonces puedo relacionar, ¿no?, esto con él. ¿Ya? El eje donde se propaga, por ejemplo, lo puedo relacionar así. No me dan el valor de la amplitud, entonces él es amplitud, él también. Pero como acá 20 está acompañado de t, que es el tiempo, y acá hay un w con t, entonces yo puedo hacer una analogía y decir, ¿sabes qué? W es igual a 20. ¿De acuerdo? W es igual a 20. Pero W también es 2pi por F. Hace un momento lo hemos visto en la ecuación. ¿Ya? 2pi por F. Bueno, aquí podemos simplemente simplificar, ¿no?, pasar a dividir, y nos queda que la frecuencia es 10 sobre pi hertz. ¿De acuerdo? Ya. Podemos preguntarnos, o sea que si acá yo veo X y aquí también, ¿podría indicar que esta constante K es 4? Por supuesto. Entonces también podemos decir que K es igual a 4, pero como K es el número de onda y se escribe como 2pi sobre lambda, ya también puedo tener lambda. Él pasa a multiplicar, él a dividir, y tendría pi medio, que sería 0,5 pi metros. Fíjate, como ya tengo F y ya tengo lambda, entonces, ¿qué te parece si lo reemplazo aquí? Por lo tanto, la rapidez de la propagación de la onda vendría a ser 0,5 pi por, bueno, en este caso la frecuencia, que es 10 sobre pi. Simplificamos, ya, simplificamos. ¿Y cuánto nos va a dar como resultado? Nos va a dar 5. Ahora, este signo de aquí, el signo negativo, que es del problema, ¿cierto?, me está diciendo que la onda se propaga ¿hacia dónde? Hacia la derecha.
Por lo tanto, me dice, determina la rapidez de la propagación de la onda. Bueno, la rapidez sería 5 metros por segundo, ¿no? Y si me estuvieran diciendo hacia dónde se propaga, de todas maneras acá se ha colocado que va hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Ya? También se puede desarrollar así, como lo hemos estado mostrando. Sin embargo, chicos, siempre hay otra forma también de poder desarrollar problemas. Ahora, miren, por ahí, justamente aquí un jovencito me decía, profe, ¿y se puede desarrollar de otra forma, de otra manera? Claro, miren ustedes, conocemos esto, que la rapidez de la onda es la onda por frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero la rapidez de la onda también lo puede escribir como la frecuencia cíclica entre el número de onda. También se puede escribir así. ¿Sí, profesor? Sí, también se puede escribir así. ¿Sabes por qué? Porque este W, ¿ya? Es 2pi por f, como tú puedes observarlo acá. Mira, aquí está, 2pi por f. Y este número de onda acá se puede escribir como se muestra aquí, 2pi sobre lambda, ¿no? Mira, 2pi sobre lambda. Entonces, ¿qué te parece si aquí eliminamos 2pi con 2pi? Producto de medios, producto de extremos, este pasa a multiplicar y me queda lambda por frecuencia. ¿Te das cuenta que son iguales? Ah, entonces la rapidez de la propagación de la onda, chicos, también se puede escribir como la frecuencia cíclica entre el número de onda acá. A ver, reconocemos, W vale 20, entonces le coloco aquí 20. ¿Cuánto vale el número de onda acá? El número de onda acá vale 4. Y si le coloco 4, a ver, ¿cuánto es 20 entre 4? Muy bien, sería 5, ¿no? Metros por segundo. ¿Te das cuenta que me salió el mismo resultado? ¿Y qué signo tiene? Negativo. Eso quiere decir que se está moviendo hacia la derecha. Se acabó el problema. ¿Se dieron cuenta? Entonces, también podemos utilizar esta relación. Ya sea en función de la frecuencia, si deseas de aquí puedes sacar el periodo, ¿no? Entonces, de esa forma de desarrollar el problema, ya tú eres libre. Tú puedes desarrollarlo como mejor te convenga, como mejor te plazca, con lo que mejor te adecues. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos muchas formas de poder desarrollar, en este caso, un problemita, ¿no? Dos formas en este caso, ¿no? No muchas, ¿no? Dos formas nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, siempre hay que buscar otras formas, otras alternativas, otros métodos de poder solucionar. Muy bien. Vayamos a ver ahora la potencia transmitida por una onda. También genera potencia. ¿Ya? Y acá hay que entender lo siguiente. Fíjese usted. Examinemos la transferencia de energía. Dice que se genera sobre una cuerda cuya densidad lineal es mu, que se tiene aquí. Ya hemos dicho que vamos a trabajar con esta densidad. Y de esa manera oscilarla, hacerla vibrar con una frecuencia cíclica W y una amplitud A. O sea, estos elementos que se muestran ya los conocemos, ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Ahí tengo la onda, ya, en una cuerda tensa. Ahora, de esta cuerda, lo que voy a hacer a continuación es tomar un pequeño elemento. ¿Qué quiere decir? No trabajar con toda la cuerda, ¿ya? Sino trabajar con una cierta porción de cuerda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Con una cierta porción de la cuerda. Ya está. En un pequeño intervalo, entonces, de tiempo t, o sea, no voy a trabajar con todo el tiempo, sino con un pequeño también tiempo de la cuerda, de longitud, mira, pequeño también, x pequeño, va a adquirir una energía mecánica también pequeña. Luego lo generalizamos, ¿ya? Vamos a trabajar con una fracción de ello, y luego ya lo generalizamos para toda la cuerda, en realidad. Fíjate, entonces aquí tomo una cierta porción de esta cuerda. Como es un pedazo del total, entonces la masa no sería m, sino sería un pequeño pedacito de la masa. Hay una variación de la masa pequeña. ¿De acuerdo? Esto voy a tener una proyección sobre este eje. Ahí está, una proyección sobre X, como se estaba indicando por este lado. Y tendríamos de que la energía mecánica, por ejemplo, como tengo velocidad, está relacionado tanto con el movimiento como la interacción. Recuerden eso de la energía mecánica. ¿Ya? En este caso, como tiene movimiento, entonces lo vamos a asociar ello con la variación de la energía cinética máxima. ¿De acuerdo? Ya está.
Entonces, para elementos pequeños de la energía mecánica, también vamos a tener elementos pequeños de la energía cinética máxima. Esa energía mecánica, la cual lo estamos tomando para, digamos, magnitudes pequeñas, ten en cuenta que la energía cinética se escribe como 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos tomando partes pequeñas de la cuerda, entonces la masa tiene que ser muy pequeña, por eso que aquí está apareciendo valores pequeños. Claro está, por la rapidez máxima al cuadrado sobre 2. Estamos utilizando la energía cinética máxima, es decir, cuando pasa por la posición del equilibrio. Ya está. Ahora, según lo que se tiene en la relación con el movimiento armónico simple, porque nuevamente voy a recalcar que va a ser importante que tú lo revises también, cuando pasa por la posición de equilibrio, o sea, donde se presenta su rapidez máxima, ahí la relación es la frecuencia cíclica, o sea, el W por la amplitud. O sea, esta rapidez se presenta de esta manera. Como está al cuadrado, todo también lo elevamos al cuadrado. Entonces, básicamente, lo que me va a quedar en esta relación, ¿no? Le voy a llamar 1 para poder regresar a ello. Ahora, por otro lado, tenemos esto de aquí, la densidad lineal. La densidad lineal es masa sobre la longitud, pero estoy tomando una pequeña parte de esa cuerda, una pequeña masa y una pequeña longitud. Entonces, como acá hay una variación de la masa y aquí también, entonces, ¿qué te parece si lo paso a multiplicar? Así, mira, y lo reemplazo aquí. Entonces nos va a quedar una relación un poco más interesante, ¿no? Reemplazamos esa ecuación 2 en 1 y la energía mecánica nos queda así, fíjate, ya reemplazándolo la masa como se muestra por este lado. Ahora, ¿cuál es la intención? La intención es que como estamos utilizando intervalos de tiempo muy pequeños, entonces yo puedo hacer el siguiente artificio, mira, ¿qué te parece si le divido entre tiempo y aquí también? Y uno se preguntará, profesor, ¿pero por qué le divide el tiempo? O sea, ¿por qué no lo multiplica? Porque hay una magnitud, ¿no?, escalar que me dice que cuando yo relaciono la energía en el tiempo, ¿cierto? Esa magnitud se llama potencia. Entonces yo puedo utilizar aquí y dividir entre el tiempo. Digo, energía entre tiempo es la potencia. Entonces a cada uno de ellos le divido el tiempo para tener ¿qué cosa? Ahí está, mira, energía entre tiempo es potencia. ¿De acuerdo? Y esta relación también lo divide entre el tiempo, como tú puedes observar. Pero acá hay algo bastante interesante, porque mira, distancia pequeña entre tiempo pequeño, a ver, recordemos MRU, distancia es igual a rapidez por tiempo. Si tú divides distancia entre tiempo, tienes la rapidez, ¿cierto? Entonces la potencia de la onda finalmente va a quedar de la siguiente manera. Como la densidad lineal multiplicado por la frecuencia cíclica y a su vez con la amplitud y todo esto al cuadrado, todavía ello multiplicado con la rapidez de la onda con la cual se está moviendo y entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, no es necesario que ustedes recuerden todos estos pasos para poder desarrollar un problema. No, solo basta que recuerden esta ecuación de acá. Y se preguntarán, ¿no? Profesor, pero esa ecuación ¿habrá venido alguna vez en examen de admisión? Sí, chicos, sí ha venido en examen de admisión, ¿no? En especial en la uni. Entonces, en este ejemplito número 4, vamos a colocar un problemita de examen de admisión uni 2021. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué nos dice este problemita? Fíjate, nos indica lo siguiente, nos dice, la función de onda mecánica formada en una cuerda es de esta forma, ¿ya? Pero nosotros ya sabemos manejar la función de la onda, donde t está en segundos y x está en metros. Si la potencia media, que es esta de aquí, chicos, ya, esta es la potencia media, es de 18 miliwatts, ¿no? En mili, calcule aproximadamente en gramos, ojo con eso, gramos, metros, la densidad lineal de la cuerda. Tengan en cuenta ustedes que la densidad lineal se escribe en kilogramos por metro, pero acá me dicen gramos, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos con la resolución del problema. Primero podemos aprovechar la función de la onda que nos dan, porque ahí sacamos un montón de datos, ¿de acuerdo? ¿No? Nos piden determinar la densidad lineal, ahí está, pero aprovechamos también la función de la onda. Ahora, chicos, acá hay un detalle que lo voy a escribir por aquí. Miren, hemos visto ya que la función de onda se puede escribir como la amplitud
multiplicado con el seno ¿de quién? De la frecuencia cíclica por el tiempo más menos el número de onda por, ¿no? El eje donde están oscilando esas partículas, ¿no? En su proyección, más la fase inicial. ¿De acuerdo? Pero también se puede escribir intercambiando estos valores que se tienen por acá. ¿Ya? Así como se muestra aquí. Fíjate. ¿Ya? Las características y las particularidades que hemos visto no van a cambiar. Más si va a la izquierda, menos si va a la derecha. K sigue siendo el número de onda, W sigue siendo la frecuencia cíclica. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez en algunas universidades nos pregunten de este tipo y en otras universidades, que es el caso de la UNI, ¿no? Suelen preguntar de esta manera y colocarnos la función de onda. Entonces, si por ahí se nos presenta de una u otra manera, no hay problema porque los elementos son los mismos. Solo que tú tienes que estar atento a cómo se está presentando en este caso la función de la onda. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿por qué escribimos esto de aquí de este modo, de esa manera? Porque según el dato del problema, la ecuación que se nos presenta es esta de aquí. Primero va X, luego va T. En el problema anterior que vimos, primero iba T y luego iba X, pero esto no cambia en nada. Entonces, si hacemos una analogía con nuestra ecuación que se presenta, fíjate, tengo Y ahí igual, aquí está la función seno, pero antes de la función seno está la amplitud, y acá antes de la función seno está un noveno. Entonces, puedo reconocer que la amplitud vale un noveno. ¿De acuerdo? Un noveno de metro. Ya está. También puedo reconocer, fíjate, este es X, que K, ¿cuánto vale? Vale 5pi, metro a la menos 1, que es unidad. Y también puedo reconocer que él es T y él es T, W es 9pi. ¿Te das cuenta? Estos elementos que acabo de reconocer de mi función de onda, los tengo aquí, porque acá está la amplitud, está la frecuencia cíclica, no está el K directamente, está indirectamente. ¿Por qué te digo indirectamente? Porque esto está metido en lo que es la rapidez de la onda mecánica, ¿cierto? Entonces, como ya habíamos demostrado hace un momento que la onda mecánica también se puede escribir como la frecuencia cíclica entre el número de onda, entonces lo divido y me queda 9 quintos. Y de ahí aprovecho y ya tengo la rapidez de la propagación de la onda. Fíjate, una vez que tenemos esto de aquí, ¿qué tenemos? A ver, tengo la potencia. Ah, tengo P. Me falta la densidad lineal. No, no me falta porque eso es lo que me está pidiendo justamente. Sin embargo, ya tengo todos los elementos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, chicos? Simplemente tengo que reemplazar, ¿no? Entonces, al reemplazar todo ello, ¿no? Voy a tener aquí lo siguiente. La potencia, 18 miliwatts, ¿de acuerdo? O sea, sería 18 por 10 a la menos 3. Sería un medio de este 2. La densidad lineal es lo que estoy buscando. Fíjate, y cada uno de estos elementos lo tendría que elevar al cuadrado, como se muestra. Y finalmente la rapidez de la propagación de la onda, que vale 9/500, ¿no? Entonces ya ustedes en casita lo pueden operar esto de acá. Y al operarlo, resulta que esta densidad lineal, que es lo que me está pidiendo el problema, me sale aproximadamente 2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque aquí también nos preguntan aproximadamente, o sea, no tan exacto. Kilogramos sobre metro, pero la pregunta tenía que estar, nos dice en gramos. Ah, ya, pues recuerda que un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces si hacemos esa conversión, este factor se convierte en 2 gramos por cada metro. Y si buscamos la alternativa correcta, pues vendría a ser la letra o la alternativa, la letra B. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, un problemita de examen de admisión, si es que ustedes manejan las ecuaciones y lo hacen con calma, lo pueden desarrollar muy bien. ¿Te das cuenta? Sin la necesidad de equivocarte. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho con este problemita? Hemos hecho uso de todos los elementos que hemos visto, llámese con la rapidez de la propagación de una onda, viendo la densidad lineal, ahora cómo son los elementos que se presentan y finalmente la potencia para eso. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera damos solución
a este ejemplito número 4 que se presenta, que no estuvo tan difícil, ¿no? ¿Sí? Muy bien, chicos, por aquí me están escribiendo que les ha parecido bastante sencillo este problemita que se tiene por aquí, ¿no? Por ahí, no voy a decir el nombre de uno de nuestros amiguitos, me dice, así nomás, profesor. Sí, pues, como ustedes ya ahora conocen y tienen práctica de ello, incluso problemas de este tipo a más nivel lo van a poder desarrollar de muy buena forma. Pero siempre calmados, chicos, siempre tranquilos. Ahí, ¿no? Concéntrate bastante y lo vas a poder desarrollar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Entonces, hasta aquí vendría a ser esta parte de las ondas mecánicas, tanto en la propagación en ese medio como la anda por frecuencia o la anda sobre periodo o en una cuerda, ¿no? Tanto en su, digamos, clasificación que hemos visto, llámese las ondas del tipo transversales. Sin embargo, no todas las ondas son transversales, hemos visto, sino que hay algunas que se propagan de maneras también longitudinal, como es el caso del sonido, y aquí estaba, las ondas sonoras, ¿no? Bien, en el caso de las ondas sonoras, su mismo nombre nos indica, nosotros vamos a necesitar de una fuente que emita justamente dichas ondas, como por ejemplo un parlante, un diapasón. Nosotros mismos al hablar, fíjate cuál es el proceso que se tiene por aquí para que salga el sonido de la voz. Podemos modular nuestra voz, ¿cierto? E incluso capturamos ese sonido en este oído, que es bastante complejo en realidad, ¿no? El oído tiene tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades y características, ¿no? Que biológicamente se va a estar dando. Bien, dentro del estudio, pues, de las ondas sonoras, tenemos que estas ondas sonoras son del tipo longitudinal, es decir, sus partículas están moviéndose, están oscilando paralelamente a cómo se está propagando la onda. ¿De acuerdo? También resaltar que estas partículas no están avanzando. Ojo, por ejemplo, si yo tuviera un compañero mío que se encuentra a 3 metros de distancia, cuando yo hablo, ¿qué estoy haciendo? Así como lo hace esta persona, ¿no? Genera una presión de aire sobre este conjunto de partículas que se encuentran aquí, y al generar esa presión, esta partícula comienza a moverse, oscila, golpeando a la que le sigue, le da un poco de su energía, esta también oscila, y esta oscila, y así, continuamente una que otra está oscilando. O sea, no es que cuando yo hable, este conjunto de partículas vaya y se traslade y llegue hacia donde está mi compañero, no, sino es que se da esa oscilación. ¿De acuerdo? Esa oscilación. Aquí la oscilación de cada partícula también describe y desarrolla un pequeño más, pero siempre paralelo a la dirección de la propagación de la onda. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros, los seres humanos, ya podemos percibir nuestros órganos, el sonido con nuestros órganos, obviamente, auditivos, en las cuales, como propios seres humanos, tenemos limitaciones, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones. Podemos escuchar ondas que van desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz de frecuencia. Si están siendo emitidos ondas sonoras por debajo de los 20 Hz, no lo vamos a escuchar, no está en nuestro rango. Pero si por ahí hay un sonido que sobrepasa los 20.000 Hz de frecuencia, ya nos estaría causando algún tipo de daño, algún tipo de desorden interno en nuestro oído. Y eso puede ser perjudicial para nosotros, para nuestra salud también. ¿De acuerdo? Por ahí me preguntan, profesor, ¿y los animales? Claro, obviamente los animales tienen otro rango de frecuencia, ¿no? No nos podemos comparar, por ejemplo, al rango de frecuencia que puede tener un murciélago. Recuerden que para poder cazar, su presa murciélago emite un sonido, ¿cierto? Ese sonido va por toda la habitación, mapea toda la habitación y trae la información. ¿De acuerdo? ¿No? Trae toda esa información. Bien, ¿qué nos dice por aquí? Fíjense, para el ser humano, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la nota musical, la, recuerda que existen las notas musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, la tiene una frecuencia aproximada de 440 Hz. ¿Está dentro del rango? Sí, lo podemos escuchar perfecto.
¿De acuerdo? Ya está. Y acá hay justamente un resumen de lo que ocurre cuando nosotros podemos capturar el sonido, ¿no? Dice, cuando estos altibajos de presión generados cuando mencionamos alguna palabra llegan a nuestros oídos, ya sabemos, ¿no? Por vibración del aire, producen ciertas vibraciones, ¿dónde? En el tímpano que tenemos por aquí, ¿no? Que se transmite por la cadena de huesecillos hasta llegar al caracol, ¿no? Es bien interesante lo que ocurre en el interior de nuestro oído con todo esto de aquí. Allí se convierte en impulsos nerviosos eléctricos que el nervio auditivo capta y envía al cerebro, donde se transforma en una sensación sonora, ¿no? Entonces, internamente es bastante complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de ver cómo es que oscilan estas partículas en ese medio llamado onda sonora. Muy bien. Dice aquí, los sonidos con una frecuencia menor a los 20 Hz, la cual nosotros no lo podemos escuchar, se llaman infrasonidos, mientras que los sonidos con una frecuencia mayor, los que nos hace daño a nosotros, se llaman ultrasonidos. ¿De acuerdo? Ultrasonidos. Mayor a los 20.000 Hz, los ultrasonidos. Bien. Miren, chicos, aquí. Hemos indicado ya hace un momento que para generar una onda necesitamos de una fuente. En este caso tengo una fuente sonora, que puede ser un parlante. Por ejemplo, tu parlante Bluetooth puede ser una fuente sonora. ¿De acuerdo? Ya, ahora, respecto a esa fuente sonora, vamos a tener una persona fija, quieta, no se va a mover. Ya, no vamos a estudiar aquí el efecto Doppler, no, sino que vamos a tener a la persona fija. Ahí está. Entonces, esta fuente de aquí va a emitir obviamente un sonido que va a viajar por todo el aire en forma de ondulación, ¿de acuerdo? Y se tiene una onda. Ya está ahí. Esa ondulación que viaja por el aire llegará pues al oído de esa persona. Esa persona se encuentra, como puedes observar, a una cierta distancia. El sonido o la particularidad de este sonido que sale de la fuente es que se propaga por todo el medio de manera esférica, por todos lados. ¿De acuerdo? De esa manera va a llegar hacia el oído de esta persona. Al propagarse de manera esférica, esta distancia entre la fuente y la persona estará haciendo el papel del radio que se está mostrando. ¿De acuerdo? Ahí está, mira. Hay un cierto radio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una vez que ya tenemos nosotros ello, entonces esta fuente sonora, así como lo hemos visto hace un momento, tiene y presenta una cierta potencia. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, la potencia que emite esa fuente, ya, por la fuente, es transportada por todas las ondas sonoras esféricas, ojo, tal que cada partícula que presente el medio, contenida en superficie esférica, llega pues, ¿no?, hacia el oído de esa persona. Entonces, a esta distribución de potencia en una superficie de área, porque mira, lo que vamos a hacer es, yo quisiera saber, ya, cuán intenso escucha esta persona este sonido. Entonces, si esta persona obviamente se aleja, retrocede, va a escuchar con menor intensidad el sonido que emite esta fuente, porque me encuentro más lejos, ¿cierto? Pero si me encuentro más cerca, el sonido comenzará a crecer, se intensifica mucho más, más intenso. Entonces, la intensidad del sonido o la intensidad sonora que yo voy a lograr escuchar va a depender de cuán lejos o cerca me encuentre de dicha fuente. En otras palabras, depende de este radio, depende de la distancia. ¿De acuerdo? Si colocamos a ambos en un plano, entonces no vamos a trabajar con la esfera completa. Si lo proyectamos en un plano, vamos a trabajar con el área de esa esfera. Entonces, para poder determinar la intensidad sonora, vamos a tener primero la fuente, ¿ya? La fuente en potencia, es decir, cuánto es la potencia que presenta dicha fuente. Esa potencia, chicos, no cambia, la potencia es la misma cuando se trabaja con la fuente. Lo que sí va a cambiar es cuán intenso yo voy a escuchar el sonido, porque eso depende de cuán lejos o cerca me encuentre. En otras palabras, depende de la proyección del área que tengo aquí. Ahora, las unidades en el sistema internacional, la potencia es el watt, el área es metros cuadrados. Ya, ahora,
¿De qué otra manera puedo escribir la intensidad? Así, mira, como la potencia de la fuente entre el área de una esfera, que es 4πr cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ahí puedes observar que la intensidad depende del radio. Son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye, ¿no? Si uno disminuye, el otro obviamente tiene que aumentar. Entonces ahí tengo lo que es la intensidad sonora. ¿De acuerdo? Ya está. En el ser humano, la intensidad sonora también tiene un límite y se llama intensidad sonora umbral. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese límite que se presenta ahí? Miren, el umbral auditivo, ¿ya? Tiene un valor para el ser humano, ojo, de 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso es para el ser humano. El umbral del dolor, ¿qué ocurre cuando nosotros ya nos duele mucho el oído? ¿No? Tanto es el sonido que nos duele. Es que el máximo debe ser 1. Debe ser 1. Mira, acá es poquito, 10 a la menos 12. Acá es 1. Con esto sobrepasamos el dolor ahí, intenso. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Ese para el ser humano. Por acá me dicen, profesor, y para... No, pues, es que yo tendría que tener ya una tabla, cuál es el umbral para otros animales, por ejemplo, ¿no? Aquí solamente te estaba indicando para el ser humano. Claro que cada animal va a tener su propio umbral. Eso sí es cierto, ¿ah? Eso sí es cierto. Cada animalito tiene su propio umbral. ¿De acuerdo? Ya está. El nivel de intensidad sonoro se va a representar con este símbolo beta. Chicos, una cosa es hablar de la intensidad sonora y otra cosa es hablar del nivel de intensidad sonoro. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto que los dos sí están relacionados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a decir aquí, el nivel de intensidad sonoro es una forma mucho más práctica de medir la cantidad de energía que llega hacia nuestros oídos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es una forma práctica de medir cuánta energía está llegando hacia nuestros oídos. Ese nivel de intensidad sonoro nos indica acá que fisiológicamente nos causa una cierta sensación, ¿ya? Una cierta sensación. Ahora, ¿cómo podemos medir esto de acá? Se puede medir a través de lo siguiente, de la siguiente relación. No sin antes mostrarles este cuadrito, ¿ya? En donde, fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, los niveles de intensidad, ¿ya? De algunos sonidos dados. ¿Ya? El nivel de intensidad, o en este caso, ¿sí? El nivel de intensidad sonoro va a tener como unidades a los decibeles, ¿ya? O los decibelios también se le dice. Muy bien, como son muy pequeños, se lleva una cierta escala, que es la escala logarítmica, y ahí se representa ello. Ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en una biblioteca, como donde yo me encuentro ahorita, donde todo está calmado, todo está callado, no se puede hablar mucho, se suele murmurar ahí. Entonces, el nivel de intensidad sonoro presenta alrededor de 40 decibeles. La intensidad de sonido es muy baja, ¿de acuerdo? ¿Ya? Profesor, pero ¿cuál es lo normal para tener una idea? Lo normal al aire libre es de 55 decibeles. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? Y eso no lo digo yo, sino es un nivel puesto por la OMS, ¿no? La OMS nos dice que lo normal debe ser esto aquí. Pero si yo estoy en una biblioteca, tengo un sonido de 40 decibeles, quiere decir que estoy hablando muy bajo o incluso puedo susurrar, ¿no? Una conversación bastante bajita, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Uno habla muy bajito ahí. Entonces, el nivel de intensidad sonoro es de 30 decibeles aproximadamente, muy, muy pequeño. Una conversación con tu amigo, por ahí puedes hablar, 60 decibeles, está dentro de lo normal, ¿no? Nos vamos a, digamos, a un mall, el Mall Plaza, por ejemplo, a cualquier mall por ahí cerca de tu casa, donde hay bastante tránsito vehicular y tenemos un nivel de intensidad de 80 decibeles, aunque yo creo que es más, ¿cierto? Ya que todo el mundo toca el claxon, gritan, llaman, entonces el nivel de intensidad sonoro me parece que debe ser un poco más. Una aspiradora que suena bastante alto, 90 decibeles, no dice aquí, ¿no? Pero miren aquí, hay algo bien interesante. Si nos vamos, por ejemplo, a un concierto de rock, llegamos a 120 decibeles. Y 120 decibeles es el límite del dolor umbral. Entonces, si nos vamos a un concierto de rock,
a un estadio donde juega, por ejemplo, la selección, está completamente lleno, cuando salgas de ese lugar, te va a dar la sensación de que no logras escuchar nada. Todavía tienes ahí un poco dañado el oído. Estás al límite de sufrir un dolor. Si nos paramos debajo de un avión imaginariamente y escuchamos el despegue, eso sí nos puede causar daño. Sobrepasamos el límite de dolor umbral. Nos duele el oído, tenemos que taparnos ahí. Una explosión muy cerca a nosotros, si bien es cierto que nos va a herir, ¿no? Podría hasta reventarnos el tímpano y quedar sordo. ¿Por qué? Porque sobrepasa, mira, 180 decibeles. Es muchísimo, ¿cierto? Me dice por acá, profesor, y un taladro, claro, un taladro también puede estar aquí, como el martillo neumático, 130 decibeles. Ustedes habrán visto a los chicos que muchas veces hacen obras en las pistas y cuando rompen, se ponen unos tapones en los oídos y encima también se ponen otros tapones grandes. Una doble protección para que no le pueda hacer daño a los oídos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy interesante conocer esto de aquí de los niveles de intensidad sonoro. Ese nivel de intensidad sonoro, ya, como es una escala bastante pequeña, se transforma en una escala logarítmica y se escribe como 10 por el logaritmo de la intensidad a la cual se va a estar indicando, por ejemplo, respecto a la intensidad umbral propia del ser humano, que hemos dicho que vale 10 a la menos 12. ¿De acuerdo? Para poder determinar ello hay que conocer un poquito de lo que son los logaritmos, lo básico nada más. Ya, ahí está. El decibel es la unidad en el sistema internacional para ello, ¿no? También se le suele llamar los decibelios. El umbral auditivo, fíjate, es de 10 a la menos 12 para el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, reemplazamos este i sub 0 acá, 10 a la menos 12, y este i también, nos queda que como son iguales se van a ir, me quedaría 1 y logaritmo de 1 es 0, entonces no habría intensidad sonora, ¿de acuerdo? Por eso que esto de aquí es el límite más pequeño, que es el mínimo. Estamos en silencio. Pero ¿qué pasaría si tengo el umbral del dolor? Por ejemplo acá, en el umbral del dolor, el I máximo vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco aquí 1, entonces lo que voy a tener aquí es lo siguiente, ¿no? Voy a tener acá 1, le coloco el I sub 0 10 a la menos 12, porque eso siempre va a valer o va a tener ese valor, y a reemplazarlo tendría que el nivel de intensidad sonora es 120 decibeles. Justamente me encuentro aquí, al límite ya. Más allá me causaría algún tipo de daño. Por eso que no es recomendable, chicos, colocarse los audífonos en todo momento, a cada rato colocarnos los audífonos ahí, ¿no? Es más, subirle todo el volumen y escuchar con los audífonos no es recomendable, ¿de acuerdo? Muy bien. Para poder determinar los parámetros que se presentan en los niveles de intensidad, utilizamos ciertos instrumentos, así como si quisiéramos determinar, por ejemplo, la temperatura, un termómetro, la longitud puede ser una wincha, un metro, ¿no? Quisiera determinar, por ejemplo, el peso, la masa, una balanza. Aquí, para determinar estos niveles de intensidad, utilizamos un instrumento llamado el sonómetro. ¿De acuerdo? El sonómetro. También, chicos, en sus celulares pueden bajar por un aplicativo, ¿no? Por el Play Store, colocan sonómetro, lo descargan y lo colocan en cualquier lugar de su casa y le va a medir los niveles de intensidad. Incluso ustedes pueden hablar más alto o más bajo y vas a ver que el nivel de intensidad también va a ir variando, ¿no? Yo les invito también a que hagan esa prueba con su celular y se bajan ahí, colocan en el Play Store sonómetro y también lo pueden ir practicando, ¿no? Para que también tengan idea de cómo se maneja ese nivel de intensidad sonora. Y luego lo pones a prueba en la calle, ¿no? Te puedes ir a un mercado, por ejemplo, lo colocas ahí, ¿no? Vas a ver cómo se dispara el nivel de intensidad sonora ahí. ¿De acuerdo? Bien, esta ecuación que estamos viendo, nivel de intensidad sonoro, lo ponemos en práctica aquí, en este problemita. Y me dice, fíjate, un parlante, o sea, este de aquí, emite un sonido con una potencia de 160 pi watts, la potencia. Ojo, la potencia no cambia. ¿A qué distancia de la fuente el nivel de intensidad será de 130 decibeles? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Ya tenemos ahí el oyente, ¿no? A una cierta distancia. Resolución del problemita. A ver por acá, me dice. Pide determinar la distancia R que se presenta, la distancia que se tiene. ¿De acuerdo? Ya. Recordar lo siguiente, que la intensidad
Ojo, ojo con esto, ¿ya? Que la intensidad es igual a la potencia entre 4pi r cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? 4pi r cuadrado. Muy bien. Eso es lo que me está pidiendo. ¿A qué distancia de la fuente? Esto de aquí, R. El nivel de intensidad 130. No vayas a reemplazar el 130 aquí. Esto de acá se llama intensidad sonora. El nivel de intensidad es ese símbolo beta que vimos. ¿De acuerdo? Pues no lo vayas a reemplazar directamente. Ya. Sin embargo, tenemos nosotros que el nivel de intensidad se escribe de esta manera. Muy bien. Este 130 lo reemplazamos aquí porque es lo que me están dando. El umbral del ser humano ya hemos indicado que vale 10 a la menos 12. Y esta intensidad es lo que se tiene por acá. Entonces vamos a determinarlo. ¿Qué te parece? Así como está. Bueno, acá un cerito con un cerito se va y haciendo uso, ¿no?, de los logaritmos. Para esto también ustedes de una u otra manera, por su parte, ya pónganse a ver simplemente lo más básico que es logaritmo, ¿no? La suma, la multiplicación, el sombrerito que es para despejar todo esto, ¿no? Utilizando los criterios del logaritmo, determinamos que la intensidad es 10 watts por cada metro cuadrado. Esta intensidad sonora lo reemplazamos aquí. Mira, aquí. Al reemplazarlo ahí, como ya tengo la potencia también, que es 160 pi, entonces ya puedo hallar cuánto vale R, ¿cierto? Fíjate, de acá pi con pi se puede ir, cuarta, cuarta, él pasa a multiplicar, él al dividir, y al desarrollar todo ello nos va a dar un resultado que la distancia a la cual debe encontrarse esa persona debe ser de 2 metros. ¿Se dan cuenta? ¿No? 2 metros. Entonces, una cosa es hablar de la intensidad sonora y otra cosa es hablar del nivel de intensidad sonora. Y aquí estamos remarcando los dos. Él es el nivel de intensidad sonoro y él es la intensidad sonora. ¿De acuerdo? Entonces, no te vayas a confundir, ¿ya? Este tema, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ha venido, ¿no? Muchas veces ha venido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ha venido de esta manera? Sí, muchas veces viene, de repente nos dan esto de aquí para poder manejarlo. ¿Ya, chicos? Entonces, si es que les viene un problemita de esto, ya saben de qué manera ir manejándolo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ejemplito número 6. Me dice aquí, el nivel de sonido a 2 metros de una fuente sonora que emite ondas acústicas homogéneamente en todas las direcciones es de 100 decibeles. El nivel, calcule cuál es la potencia de la fuente. ¿De acuerdo? Me dice, calcule usted cuál es la potencia. Me dan todo esto de aquí. Este es un problemita, examen de emisión UNI, fíjate, 2019-2. Ya, también, UNI 2019-2. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Fíjese usted, me dice, el nivel del sonido a 2 metros, o sea, ya me dan la distancia, me dan ese R que hemos determinado, de una fuente sonora es de 100 decibeles. Ya, en el problema anterior al menos nos daban la intensidad, o sea, nos daban más valores para determinar la intensidad. Aquí también podemos hacer eso, ¿no? Aquí también, la misma idea. Ya, tenemos que la intensidad y la potencia sobre 4pi r cuadrado. ¿Qué es lo que me pide el problema? Aquí está, mira, ¿no? Me piden determinar cuál es la potencia de la fuente. Me piden esto. ¿Ya? Ahora, el radio lo tengo, que vale 2, lo puedo reemplazar aquí. Pero la intensidad, nuevamente te digo que no lo vayas a reemplazar esto aquí, porque no es esa intensidad. Este es el nivel de intensidad. Entonces, vamos a tratar de hallar esta intensidad. ¿Y de dónde yo hallo esta intensidad? Lo hallo justamente de la intensidad que acabamos de mostrar hace un momento, el nivel de intensidad sonoro, ¿no? Ya, la ecuación que vimos hace un momento, que es esto de aquí, ¿no? Que es B es igual a 10, ojo, por el logaritmo, ya, por el logaritmo, así lo vimos, ¿no? De la intensidad entre el umbral, ¿cierto? Entre el umbral, también se puede escribir así. Recuerden ustedes las propiedades, ¿no? Que se tiene. Este 10 puede pasar a dividir. Entonces sería beta sobre 10, que sería 1 sobre 10 es 0,1, ¿no? ¿Cierto? Aquí por el nivel. Que es lo mismo cuando él pase a dividir. Ya, despacio nomás. Me quedaría así, mira, fíjate. Logaritmo
de I sobre el I umbral, ¿cierto? ¿No? O sea, lo que tú tienes que hacer es darle forma. Ya está. Ahora, ten en cuenta que en una de las reglas del logaritmo para eliminar el logaritmo, ¿qué se hacía? Él se elevaba a la 10, ¿no? Así. 10 colocamos como base y todo esto se eleva a ese número, ¿no? Ahí está. Así era, ¿cierto? Y esto me queda ahí sobre el I sub 0. Pero este I sub 0 puede pasar a multiplicar por este lado. Fíjense ustedes, chicos, ¿no? ¿Y qué hago con esto? Me está quedando justamente esta nueva forma de representar la intensidad emitida por esa fuente, o la intensidad que se tiene en esa fuente. La potencia es la que emite la fuente y la intensidad es la que se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, también se puede escribir de esta manera. Entonces, como yo les decía hace un momento, ¿no? Ustedes tienen que buscar también otras formas, otras alternativas. Ya. Profesor, ¿y por qué no trabajo con lo otro? Sí, es lo mismo, como tú puedes observar, ¿no? Sí, tienes razón, es lo mismo. Por acá me dicen es un poco complejo. No creo, ¿ah? ¿Pues sabes por qué? Porque mira, yo tengo acá 100. ¿Qué te parece si lo reemplazo aquí? Aquí, mira, 100. El I sub 0 es 10 a la menos 12. Entonces acá me quedaría 0,1 por 100, me quedaría 10. 10 a la 10, 10 a la menos 12. Simplemente restamos los exponentes y me queda 10 a la menos 2. Fíjate que incluso aquí lo hemos hecho en dos pasos. Si lo hubiéramos hecho con la ecuación normal, convencional, que hemos mostrado hace un momento, nos hubiera costado un poquito más de repente, ¿no? Pero la cosa es optimizar tiempos. Entonces aquí lo hemos hecho en un par de pasos. Y como yo tengo ahí, lo reemplazo aquí, chicos. Mira, acá, en la ecuación número 1. A reemplazarlo en la ecuación número 1 colocaría 10 a la menos 2 es igual a P de potencia, 4pi, y el radio es dato que vale 2. 2 al cuadrado, 4. Y bueno, simplemente tendría que de ahí me resulta 16 pi por 10 a la menos 2 watts de potencia. Y si buscamos la respuesta correcta, pues vendría a ser la letra E de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hecho de manejar un problema lo podemos desarrollar también teniendo como alternativa, claro está, la ecuación que nos da, pero podemos ir buscando nosotros nuestras propias variantes, como es este caso, ¿no? Y de una forma más práctica desarrollamos mucho más rápido esto de aquí. Recuerda que en esa división tenemos con el tiempo, ¿cierto? Y si manejamos estos métodos, chicos, yo les aseguro que les va a ir muy, pero muy bien. Entonces, ahí ya tenemos la aplicación de las ondas sonoras. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos compartido pues una clase de ondas mecánicas donde se ha visto cuáles o a qué le llamamos ondas mecánicas, cuáles son sus propiedades, sus características, ¿cierto? Cómo se está propagando en los medios, cuál es la velocidad, ya sea para una onda en cualquier medio o una onda de una cuerda tensa, y también hemos visto parte del sonido. Muy bien, chicos, agradeciendo la asistencia de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Esto sería todo por el día de hoy.